En esta diapositiva nos están mostrando que los componentes de las células o de los tejidos se pueden separar. Entonces, uno de los primeros pasos es romper los tejidos y las células mediante diferentes técnicas. Una vez lisados los tejidos o las células, entonces se procede a la fraccionación, al fraccionamiento de los componentes, lípidos, carbohidratos, azúcar, etcétera, mediante diferentes técnicas. Una de las primeras técnicas, dicen en el libro, es la centrifugación. Otra técnica que se utiliza son las técnicas cromatográficas, que hay varios tipos de cromatografía. Entonces, en general, en una cromatografía hay una fase estacionaria fija y una fase móvil. En esa fase estacionaria puede ser para separar moléculas por tamaño, puede ser para separar moléculas de carga positiva, de carga negativa, moléculas hidrofóbicas, etc. Entonces, eso lo permite la naturaleza de la fase estacionaria. Y luego hay una fase móvil, que es donde están los diferentes componentes que se van a pasar a través de la columna, que de acuerdo a la propiedad de los componentes y de acuerdo a la propiedad de la fase estacionaria, entonces los componentes se van a separar. Un ejemplo de cromatografía es la cromatografía de intercambio iónica, donde la fase estacionaria puede ser positiva para separar moléculas con carga negativa, o la fase estacionaria puede ser negativa para separar moléculas con cargas positivas. Un ejemplo de una fase estacionaria con carga negativa son aquellas fases estacionarias que están hechas de polistirol sulfonato, que está cargado negativamente. Entonces, esa columna normalmente tiene contraiones positivos como el sodio, y cuando se pasan la fase móvil, en el que puede tener, por ejemplo, iones calcio, entonces estos contraiones son reemplazados con pi del calcio, y se desplazan los contraiones y se unen los iones calcio a la columna. Después se haría un procedimiento para desprender estos calcios y sacarlos de la columna. En esta tenemos un ejemplo de una cromatografía que nos permite separar las moléculas de acuerdo a su tamaño, que también se llama cromatografía de exclusión por tamaño o de filtración en gel. Entonces, aquí tenemos una fase estacionaria, que tiene una serie de canales en su fase. Canales, en este caso, canales, por ejemplo, que permiten la entrada de moléculas siempre y cuando las moléculas sean menores de 30.000 daltons o 30 kilodaltons, y las moléculas que tienen un tamaño mayor a 30.000 daltons no pueden atravesar por los canales de la resina, sino que se movilizan más rápidamente, salen más rápidamente, son las primeras que salen aquí de la columna de filtración en gel o de separación por tamaño. Entonces, aquí tenemos una columna que si tiene los canales tienen tamaños que solamente permiten entrar a moléculas menores. Entonces, lo primero que salen son todas aquellas moléculas, salen aquí en este tiempo, son las moléculas, lo primero que salen las moléculas que tienen un tamaño mayor a 30 kilovaltos, y luego empiezan a salir gradualmente las moléculas que pueden entrar a la columna, pero las moléculas de acuerdo también a su tamaño. Finalmente, en esta parte de la diapositiva, entonces tenemos otro tipo de cromatografía, que es la cromatografía de afinidad. Entonces se pueden sintetizar por tecnologías de DNA recombinante. En bacterias, por ejemplo, se introducen vectores que codifican para una proteína, y a esa proteína se manipula de tal manera que en el extremo carboxilo tenga por lo menos 6 histidinas. Entonces estarían todos los aminoácidos de la proteína más finalmente 6 histidinas. Entonces se hace el recombinante se mete en una bacteria
dentro de la bacteria del plásmido, entonces se transcribe, se traduce y se sintetiza una proteína que tiene un colgajo de histidinas. Después, esta mezcla de proteínas se lisa la bacteria, se están mezcladas todas las proteínas, las proteínas se constituirían la fase móvil en la columna. Entonces la columna tiene unos soportes y esos soportes tienen pegados el ion níquel o el ion cobalto, de tal manera que las proteínas que en esta fase móvil tengan histidina se van a pegar a la columna, al níquel o al cobalto. Entonces se pasa la mezcla de proteínas, todas las proteínas que no tienen histidinas pasan derecho y las proteínas que tienen histidinas se pegan a la columna. Finalmente, para despegar las proteínas que tienen histidina que se pegaron a la columna, se les agrega imidazol, que es una estructura parecida a la estructura de la histidina. Entonces el imidazol se pega al níquel o al cobalto y hace que las proteínas se despeguen. Entonces uno logra purificar completamente las proteínas que tienen histidina del resto de proteínas mediante una cromatografía de afinidad.